Doncs, hola Anna, moltíssimes gràcies per assistir. Hola, què tal? Anna està en l'últim curs de Filologia Hispànica ara mateix i està fent pràctiques al nostre institut amb la professora de castellà Rosa Ortega. Ah, sí? I això? Doncs va estudiar batxillerat internacional en el Pere i en reparteix el temps entre els seus estudis i el teatre. I pel que ens ha contat, ara ens contarà un poquet més, però li agradaria desenvolupar la seva faceta d'actriu. Una que és una passada. Bueno, nosaltres personalment la vam veure perquè anàrem a la Sala Off, que va representar la història de Cardenio en València. Sí, també va vindre al concurs de microrelats, però avui la tenim en primera persona. Benvinguda, Anna. Gràcies. S'ha oferit a parlar-nos sobre un tema del que no es parla el suficient i que ella ha viscut personalment, l'anorèxia. I per això tenim a Lautaro Isaray, de primer de batxillerat. Hola. Hola. Hola a todos, especialmente a Ana. Muchas gracias por ofrecerte a realizar esta entrevista sobre un tema que te toca tan de cerca. No, gracias a vosotros. Es un placer estar aquí y compartir una experiencia que no es solo mía, sino que es de muchas chicas y chicos que lo están padeciendo ahora. Para comenzar, nos gustaría que nos aclararas en qué consiste un trastorno alimenticio. Pues es una pregunta muy compleja porque un trastorno alimenticio es un poco como un iceberg. Lo que se ve fuera es la pérdida de peso, síntomas con la comida, vómitos, pero debajo de ese iceberg hay mucho más. Hay muchos problemas psicológicos, falta de seguridad, problemas emocionales. Muy bien, sabiendo esto, ¿qué diferencia hay entre la anorexia y la bulimia? Son dos caras de una misma moneda. De hecho, normalmente se tontea con las dos. Sobre todo la anorexia restringe alimentos, hay ayunos, dietas, y la bulimia se caracteriza por atracones y luego una purga con un vómito. Y ahora, enfocándonos en vos, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que empezaste a notar? Yo creo que comencé a estar enferma mucho antes de que comenzaran los síntomas alimenticios. Y es que siempre, realmente creo que pasa así en casi todos los casos, hay un problema de seguridad, un problema emocional. Yo fui al psicólogo desde muy pequeñita, desde los 9 años, y fue la misma psicóloga con 13 años cuando me detectó por una pérdida de peso considerable que algo pasaba. Val, ara anem a escoltar una cançó que es diu Lucha de Gigantes, de Love of Lesbian, i a continuació ens comentaràs un poquet què penses. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Doncs Anna, comenta'ns una miqueta per què has triat aquesta cançó. Sí, es una canción con la que me identifico mucho por el problema, por la enfermedad, por la anorexia, porque sí que considero que salir de ella es una lucha. Es una lucha de muchos años, de dolor, también hay alegrías, ¿no? Pero donde a veces sientes que hay una bestia con la que tienes que luchar, ¿no? Y es enorme y asusta. Entonces un poco la canción habla de eso, habla también de la fragilidad y lo que dice de algo, no me acuerdo exactamente, pero basta de fingir, ¿no? Que he pasado sin tropezar. Y es un poco lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y lo que no solo yo, sino muchas personas tratamos de ciertas etapas de nuestra vida, de intentar aparentar que todo va bien. Y me parece que eso
crea muchos problemas. Es mejor decir, he pasado por esto, he caído, he estado mal, pero escuchadme porque se puede salir de aquí, ¿no? Y tendemos a querer a sonreír siempre y no siempre es posible. Bueno, retomando el tema de los trastornos alimenticios, ¿crees que los cánones de belleza que impone la sociedad influyen en este tipo de enfermedades? Sí, totalmente. Es cierto que influyen, pero no son la causa. No son la causa porque, como he dicho antes, hay mucho debajo de ese iceberg, ¿no? Que hay que tratar. Y la sociedad muchas veces aplaude este tipo de comportamientos. Es como pues, cualquier adicción, ¿no? Que a los alcohólicos, a los drogadictos, se les dice no lo hagas, pero sin embargo si adelgazas te dicen muy bien qué guapa estás. Sabemos que estuviste internada en un centro. ¿Cómo fue la experiencia desde el primer día? Fue una experiencia muy dura, porque, claro, estaba alejada de mi familia en Barcelona y fue un internamiento muy largo, 1 año y 2 meses. Pero la verdad es que me salvó. Estar ahí me salvó. Obviamente los primeros meses fueron bastante duros, no solo por el hecho de estar sola, sino por el hecho de lo que se vive ahí dentro, las demás chicas. Estás en un proceso de encontrarte tú misma, entonces no tienes otra que luchar contigo misma, no puedes esconderte. Bueno, Ana, ahora te vamos a mostrar un audio y queríamos saber qué opinión tenés Vale. al respecto. ¿Pero por qué lloras ahora, Lidia? ¿Qué pasa? Porque me siento súper mal al decir también que me gusta comer. Es que son tantas contradicciones que al final acabas volviéndote loca y es una pesadilla. Creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que... Es un audio súper duro, pero es totalmente cierto lo que dice, que es una contradicción constante. Es como si fueras de golpe 2 personas. Una es tu enfermedad y otra eres una persona pequeñita que se ha quedado ahí olvidada y poco a poco hay que hacerla más grande. Entonces el proceso de recuperación es luchar una y otra vez contra esa parte enferma que te dicen no estés bien. A pesar de lo duro que fue estar ahí dentro, ¿tuviste algún apoyo cuando entraste al centro, tanto fuera como dentro? Sí, fuera tuve el apoyo de mi familia, que siempre estuvo ahí desde el primer momento. Me siento muy afortunada de lo bien que lo entendieron, que es una cosa complicada. Y ahí dentro también yo me llevo grandes amistades de ahí. En concreto 4 personas que desde el primer momento hicimos piña y fue una relación muy sana también, porque hay que tener cuidado con los tipos de relaciones que se forman ahí dentro. Pero fueron un apoyo fundamental. Justamente te iba a preguntar, a lo largo de tu estancia, ¿sentiste algún progreso tanto anímica como físicamente? Sí, al principio yo me acuerdo que no hacía más que llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y puede parecer que digas, está peor, pero era al contrario, era todas las lágrimas que había intentado evitar, de golpe me salieron. Y los primeros meses es que parecía yo un manantial. Es un proceso pues, muy largo, ¿no? Donde hay recaídas y subidas, ojalá fuera todo en línea recta y hacia arriba, ¿no? Pero sí, desde luego hubieron muchísimos progresos. Bueno, Ana, me gustaría que nos dieses tu opinión personal sobre lo que comenta otra chica que ha estado interna en el mismo centro con el mismo problema. Vale. No por sonreír ya estamos curadas. No somos la típica persona que tiene que estar extremadamente delgada, porque es todo más psicológico, esta enfermedad es psicológica, no tiene nada que ver con el físico, es una manera que nosotras utilizamos para manifestar el dolor, que no estamos a gusto con nosotras mismas. ¡Venga, vamos a comer, chicos! Pues dice justamente una cosa muy importante y que la sociedad suele obviar, que es una enfermedad donde el físico no define lo que es el trastorno alimentario. Es decir, tú puedes tener un peso normal y tener anorexia, cosa que a veces no solemos concebir, pero es cierto, no solo porque no es recuperar el peso y de golpe ya estás curada, y
porque perfectamente puedes tener un miedo espantoso a la comida y por lo que sea no tener infrapeso. Y me parece importante recalcar esto. Molt bé, ara, Anna, per sort has reprès la teva vida personal i tens projectes de futur. ¿Qué cosas t'il·lusionen ara mateix? Pues varias cosas. Ahora la verdad es que disfruto mucho de los pequeños regalos, ¿no? de la vida, de estar con mi familia, el poder viajar, mis amigos, el tomarme una cerveza. Y proyectos de futuro, pues la actuación. A mí la verdad es que me ayudó mucho a recuperar no solo una confianza hacia mí misma, sino bueno, a encontrar una cosa que amaba, porque realmente amo el teatro y me gustaría dedicarme a ello, a la filología, que también me encanta. Per acabar, voldríem que es donares un petit consell a tots els oients i alumnes de l'institut referit a l'alimentació. Pues no sé exactamente qué decir, pero porque es una cosa que creo que se tiene que abordar desde muchos puntos de vista, familiar, social, desde educativo. Sobre todo yo diría que tuviéramos cuidado con los comentarios que decimos, que es muy importante dejar de poner la atención en el cuerpo, en la imagen, y empezar a valorar a otras personas desde otros puntos de vista, y que a veces solo con cambiar pequeños comentarios o evitar comparaciones ya estamos haciendo mucho. Bé, moltíssimes gràcies, Anna. Sí. Sí, i a vosaltres també. Gracias. Gracias. Al final no hemos hecho las preguntas. No, bueno, se ha quedado bien. Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil.